Ya, ok, listo, empezamos. Yo seguí un par de ciclos de psicología. Ah, sí, En realidad había visto hacia atrás, me hubiera gustado ser más psicólogo. en Eh, retrospectiva, sí. sí, o sociólogo o antropólogo, algo más de campo. Ajá. Yo ejerzo la abogacía, en realidad casi que fuera de la oficina. Mm, pero cuando, o sea, acabaste el colegio de una, seguiste la U. Me fui a medicina porque el sueño de mi papá era tener un hijo médico. Ok. Era muy bueno. O sea, modestia aparte tenía buenas notas, pero hasta que llegué al anfiteatro y vi ahí al muerto que te hacen en Ah, ok. segundo o tercer mes de medicina, Y no, entonces ahí dije, no, esto no es para mí. ok, hijo pucha. Ah, Entonces de ahí me retiré y de ahí fui y seguí psicología y derecho a la vez en la estatal. ujú. Entonces por eso tengo aprobado un par de ciclos de ahí de psicología. Y antes había esto de que podías seguir dos carreras a la vez, ¿no? Claro, claro. Ujú, O sea, sí. vos te acomodabas, ¿no? Ujú. Entonces había chance. Pero ahora ya no hay esa ventaja, ¿no? En estatal, o sea, que puedas seguir dos. Podrías, pero en realidad es jodido, porque cada vez más están exigiendo en la U, me parece a mí, un tema y un estilo que yo soy Carrera. crítico, ¿no? Una Ah, carga horaria de mm. básicamente te encierran. Pero antes la segunda carrera igual ya te costaba, igual que ahora. Yo soy viejito, yo era de los que pagaba matrícula diferenciada, Ah, ok. claro. Así Y pues. pagaba relativamente barato porque mi papá era profe de la U, Ujú. pero por eso mismo peleábamos ahí en la U, me acuerdo, para que todos los meses no suban tanto, porque Ujú. había gente que no podía pagar. Y después planteamos el tema de la gratuidad. Yo fui a Quito, a vivir en Quito porque fui presidente de la FEWE nacional. Ujú. Y ahí logramos que se incorpore en el 2008 la gratuidad de la universidad. Fue un boom, Ok, imagínate. hay mucha tela que cortar aquí en estas hojas. Bueno, ok, listo. Creo que una vez más empezamos el podcast de una manera poco habitual, pero bueno, a la gente que sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con Sebastián Ceballos, como ya lo habrán notado. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Bienvenido al Gracias, espacio. dicho, un abrazo, gracias por la invitación. Primero déjame expresarte la admiración por lo que conversábamos hace un rato, Muchas de gracias. sostener un espacio como este a partir de, digamos, de la búsqueda de molestar un Ujú, rato, pero digo molestar en términos de que la gente diga lo que tenga que decir ujú. y de que las verdades se puedan decir aquí en un podcast y que además puedas como que irrumpir frente a todo lo que hay en los grandes Ujú. medios, ¿no? Me parece que es una fórmula muy linda de decirle las verdades a la gente. Te felicito. Muchas gracias por eso y creo que esa es una de las, eh, no sé si tareas, pero sí como, Sí, como sí. roles que me di cuenta en este camino de encontrar para qué estás aquí y darle un sentido a tu vida hablando filosóficamente. Y justamente el día sábado, no hace mucho, mira, pasó que, ¿has escuchado a Vico? Sí, Sí, claro. hay una canción de él que se llama Quieren, entonces justo hay una parte donde él dice, yo no quiero títulos ni reconocimientos ni apodos, lo único que quiero es como que llegar a incomodar la conciencia de todos. Sí, sí. Y te juro, Vico, sí he escuchado desde que soy pelado, Peladito. pero el sábado fue como que, digo, eso es lo que quiero, o sea, incomodar al pensamiento de la gente porque no sé si tanta sobreestimulación hoy en día, redes sociales, también que siento que estamos perdiendo esta capacidad de pensamiento crítico y es como que nos queremos adherir a un grupo para evitar el pensar. Y hay una frase que me gusta mucho que la escuché de Diego Rusarín que él decía, tengan cuidado, hombres de acción, con ser meros instrumentos de los hombres de pensamiento, porque hoy en día el capitalismo que te exige producir, producir y lo que produces es lo que vales, ¿no? Claro. Entonces no sé qué piensas tú de eso también. Yo tuve la oportunidad en la U y bueno, mi papá tiene una biblioteca más o menos y con él siempre hablábamos desde peladitos. Él militó en el Partido Socialista, imagínate, hace Ujú, mucho tiempo atrás. Y él me enseñó pues las primeras cosas, y un abrazo si es que nos mira, nos escucha, de lo que hablábamos al inicio, que es el tema de la ideología y digamos, de hacer algo y de dejar un legado para la gente que no necesariamente es títulos ujú, honoríficos, no necesariamente es ser un tipo de mucho dinero, no necesariamente es un tipo de reconocimiento, perdón, que la sociedad te exija, ujú. sino más bien es que tus ideas sirvan para y tu accionar sirva para que la gente pueda vivir mejor. A mí siempre me ha movido eso, desde peladito que mi viejo me enseñó, y creo que eso es lo más importante de la tarea en la vida, ¿no? Claro, yo creo que el estar aquí, como digo, buscar esta misión personal y todo eso es un poco complicado, ¿no? Por Sí, eso sí, yo te claro. preguntaba esto de la carrera, porque pasó con mi hermano, por ejemplo, que hace 2 años acabó el colegio y él todavía no tenía una visión exacta de qué era lo que quería seguir y volvemos a esto del tema de producir, 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 que lamentablemente se lo ha visto al hombre, al ser humano en general, quiero decir, dentro del capitalismo como una Claro. máquina de producción, ¿no? Sí, Entonces no. eres un número más a la final
Entonces yo le dije, oye, no te apresures, o sea, tranquilo, date el chance Tú, por de ejemplo, pensar. ¿es tu carrera? No, yo creo que la tiene, ¿sabes? Yo creo que soy de los No, pocos. no, no estudias comunicación social, por ejemplo. No, creo que no. Creo que yo la tenía a mi carrera así y como digo, y al igual que tú, yo hasta quinto curso quería seguir medicina Ujú. y quería especializarme en cardiología porque mi abuelita sufría del corazón, entonces creo que Esa fue la motivación. esa fue mi motivación. Pero en quinto curso tuve una materia que se llamaba psicología general, entonces, como lo he repetido en otros podcasts, yo dije, wow, digo, puedes leer la mente de la gente en pocas palabras, digo así porque nos explicaban el experimento de Watson, de Pablo, y Mm. dije, puta, es increíble. Y me enamoré de psicología, o sea, fue un amor a primera vista en ese momento. Entonces, no, Un amor no lo filial, un cambiaría. amor freudiano. Sí, fue como que lo interioricé mucho, me gustó, pero hay mucha gente que hoy en día siente esta presión y tengo que seguir algo, tengo que hacer, tengo que producir, porque si no produzco no valgo y creo que lejos de ayudar a la gente se ha visto, pucha, creo que una oleada de enfermedades mentales como el estrés crónico, depresión, ansiedad. Entonces, desde tu punto de vista también ya como alguien que ha formado parte Mm. de política, entonces, ¿qué podemos hacer quizá para frenar un poco y que la gente hoy en día creo que lleguemos a ponerle un poco de pausa a la vida, ¿no? Sí, bueno, primero has hecho una reflexión muy profunda que tiene muchas aristas. O sea, la primera es cómo garantizar que eso que soñamos, me refiero a la educación, sea realmente un derecho. Ujú, Yo veo y conozco de mucha gente, acabas de decir, incluso de suicidios, porque ujú, fueron a dar una prueba, no admitieron, no llegaste a pasar la prueba, y claro, para el conjunto de la sociedad eres torpe, eres tonto, eres ignorante, ujú, porque hubo un grupo pequeñísimo, además de jóvenes, que seguramente tuvieron acceso a la ujú, tecnología, o genios seguramente, que sí pudieron ingresar a la U, pero está claro que la mayoría de gente no ingresa a la U, no accede a la U. Entonces viene el tema de una exclusión social por, entre comillas, porque te dan el título de que no pasaste. Esa ujú, etiqueta a mí me parece terrible para un joven y llevar esa etiqueta un año, 2 años o 3 años, si es que te vuelves a presentar, porque conozco hay jóvenes que lo intentaron hasta por 4 o 5 veces, ujú. me parece fuertísimo, porque durante esos años, más allá que trabajes o hagas incluso lo que te gusta, vas a ser como el tipo que no ingresó a la universidad. Claro. Una etiqueta súper fuerte. Y de ahí evidentemente se desprende todas estas enfermedades que vos Ujú, dices, que yo creo que además es una de las cosas que más ha afectado. ujú, Lo segundo es qué pasa con el pelado que no puede ingresar a la U. Tiene que ingresar a la universidad privada. ujú. La universidad privada, Si es que tiene el recurso para pagarse la universidad. exactamente, estamos hablando de que al año te cobran 6.000, 7.000 dólares, Ujú, más o ujú. menos, ¿no? Sí, dependiendo de la carrera. En mi tiempo la católica era más barata y se decía que la Universidad Católica era la Universidad de los Obreros de cuenta, Ok. porque iban en la noche y pagabas bastante menos que la Universidad de la SUAY. Pero ahora básicamente las pensiones se han equiparado. Da lo Ujú, mismo estudiar más o menos en la Católica que en la Universidad de la SUAY. ujú, Y significa, como vos dices, que tengas 6.000, 7.000 dólares, o tus ujú, viejos tengan para pagar al año y costearte la carrera. ujú, Eso significa que tengas más o menos 30.000, 35.000 dólares para pagar tu colegiatura, diciendo que te vas caminando y que utilizas y reutilizas los cuadernos ujú, y que vas todos los días a la biblioteca. ujú. 35.000 dólares una carrera. ¿Qué familia puede pagar eso? Un porcentaje muy reducido de la población. Muy reducido. Pero hay gente que se endeuda con los bancos, familias, para que su hijo pueda estudiar en la universidad y me parece lo más loable. Pero estás ahí sí volviéndole a tu padre y a tu madre, capaz tú mismo como pelado, un esclavo para pagar a los bancos tu colegiatura. Es Ujú, decir, la educación dejó de ser un derecho, la ujú. educación universitaria. Es un negocio. Exactamente. ¿Y qué pasa con el joven que no puede, por más que nada? Yo conozco familias que dicen, los taitas dicen, tienen 2 hijos, dicen, bueno, escojan, uno de los dos va a ir a la universidad. No podemos pagar al otro. Me parece un sacrificio increíble, pero también el otro no va a poder estudiar. Ujú. En la familia mismo escoges y sacrificas a uno de tus hijos. ¿Te parece? Sí, sí, eso es lo que vives. Sí, sí, no, claro, total. Y es una realidad, por eso digo que la meritocracia es un mito y lo he repetido muchas veces Completamente. durante el podcast, porque no podemos hablar de igualdad de oportunidades si no hay la igualdad de derechos y de garantías, ¿no? Lo Correcto. que habla el marxismo, por ejemplo, de Sí, sí. cambiar las realidades o las realidades materiales de una persona para ahí sí decir, pucha, estoy hablando de meritocracia, ¿no? De ahí sí, yo digo, si todos parten desde una misma base, y creo que eso también, no sé qué opinas tú, quizá teniendo la escuela de tu padre, como dices, que militó un partido socialista y todo ello, que muchas veces se le ve al socialismo como quitarle al rico para darle al pobre, ¿no? Y que no se trata de eso, No. desde tu experiencia, ¿cómo lo verbalizarías esta Fíjate, ideología del socialismo? primero comentarte una anécdota que yo contaba mucho de la meritocracia. En mi tiempo no había examen de ingreso, si no, seguro no entraba yo. Además, como te comentaba fuera de cámaras,
Yo estudié primero medicina y había un curso preuniversitario, propedéutico, me parece que se llamaba, donde ingresábamos todos, Ujú, absolutamente todos. Era increíble también, aulas con 50, 60 personas, gente, chicos parados, chicas ujú, paradas. Bueno, pero te decía, te iba a comentar una historia que yo la comentaba mucho, sobre todo con estos meritocráticos, que la discutí, me acuerdo, un día con Correa, porque Correa fue el que impulsó el tema de la meritocracia. Y yo era presidente de la FEU Nacional y me decía, presidente, en ese entonces yo era presidente de la FEU Nacional, era el presidente de la República, decía, no todos pueden ingresar a la universidad. Y yo decía, ¿por qué? No, 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 porque no todos están preparados. ¿Por qué? Porque hay que tener méritos para entrar a la universidad. Y yo le conté a él algo que contaba en los cursos. Hace mucho tiempo, en la Universidad Nacional de Berlín, fue un tipo al que le acusaban y todo el mundo le decía el loquito del barrio, y fue a dar el examen de ingreso. Y quedó, me parece que tercero, pero tercero de los últimos, o sea, de ujú, los peores del peor. Y al segundo año fue y volvió a repetir el examen de ingreso, y volvió a perder. Ese tipo se llamaba Albert Einstein. ujú. Perdió el examen de ingreso a la Universidad Nacional de Berlín, Wow. el loquito del barrio. Ujú. El tipo luego ingresó y bueno, ya, Eh, todo lo que sabemos el de resto es historia. el resto es historia de Einstein, pero no solamente él. Me parece que también Pablo Neruda. Ujú, Estoy casi seguro que Pablo Neruda no ingresó a la ujú, Universidad Nacional de Chile ujú. porque no le dio las notas. O sea, Claro. no me vas a negar que Pablo Neruda Ujú, es uno de los literatos más importantes que ha tenido la ujú, historia de la poesía y de la literatura. ujú. Total. Esa es la meritocracia. No Ujú, puedes medirle a un chico por un examen de 1 hora ujú, o de 2 horas, no sé cuánto dura ahora. ujú, Porque, digamos, el examen, además, vos que seguramente estudiaste esto, es un determinante para los cuales ciertas personas están listas, otras ujú, no. ujú, A lo mejor hay un tipo que es brillante, pero en 2 horas no lo puede demostrar. Una tipa ujú. que es brillante y no lo puede demostrar en 2 horas. De hecho, hablábamos con Cristian Rojas, que es un productor y director de cine ecuatoriano y cuencano. Él decía que los castings muchas veces, haciendo una analogía con respecto Claro, al cine, claro. ¿no? Que los castings son una mentira, porque un Sí. artista no te puede mostrar en 40 segundos o 10 minutos de casting realmente lo que está preparado para hacer. Entonces, él decía que rompía un poco esto y es más, no te daba el libreto, sino decía, venme y muéstrame qué eres tú capaz de hacer, para ahí catalogar realmente tu talento, porque si no, si yo te digo, tienes que entrar dentro de este rectángulo, pero quizá tu creatividad sea circular, entonces no vas a entrar nunca, quizá tenga que agruparte con los que piensan y sienten igual que tú, ¿no? Messi se fue a probar en River. Le dijeron que era muy bueno, pero no como para pagarle las ampollas que tenía Ujú, para el tema del crecimiento. ujú. ¿Te imaginas cómo estará el tipo que le vio? Claro, dándose contra el piso. Claro. Ajá, Y ese es también un casting, es una prueba de ingreso. ajá, Muchos futbolistas que ven, que usted no vale para nada, vaya, vaya nomás. Y después ujú, fueron glorias del deporte en sus países, sí, en sus equipos, no sé. Vamos lo de Messi, Messi es Messi. ujú, Pero así como él, y eso está pasando en la universidad. ujú, Estamos dejando fuera de la universidad a muchos Messis, ujú, total, totalmente. Y yo muchos creo que Messis. alguna vez alguien me dijo, pero entonces, ¿qué me dices de esos casos extraordinarios como Messi, Albert Einstein, que los que acabamos de citar, ¿no? Y digo, sí, son casos, por eso es la palabra, ¿no? Extraordinarios, pero brother, o sea, si vamos a un porcentaje de la Por población, supuesto. quizás el 1% y el resto, o sea, ¿qué está pasando? Hablando de meritocracia, a mí me pasó algo parecido en las pruebas del Deportivo Cuenca. Tenía yo unos 13, 14 años. Con el diablo. No, no, el César Bermeo ya no fue entrenador de esa categoría. Estaba Sergio Cabrera Ajá. en esa época y estaban haciendo las pruebas Edwin Carabanco, que le mando un saludo. Y te digo Eh, diablo porque sé que se va a claro, enojar al profe. claro, le decían así, Sí, 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 exacto. sí, sabe que le dicen. Sí. Y me acuerdo que hubo como unos 20 minutos para cada juego, pero tú veías la gente y era una cantidad increíble de gente que tenía 20 minutos para demostrar su calidad. Y yo me acuerdo que ganamos el partido que ya estaba 3-0. En esa época yo jugaba delantero. Y los 3 goles hice yo. Y aún así yo no me quedé. No, Y no te puedo y creer. yo salí con las lágrimas en los ojos, o sea, así. Y mi papá fue como, todos me dijeron, oye, como que no te quedaste. Digo, "No". Y fue el momento que yo me despeché totalmente El del fútbol. fútbol y ahí ya tuve como que un sentimiento quizá político, pero no político en concepto, sino desde el interior de decir, chuta, o sea, ¿de qué sirve todo el esfuerzo que hagas si va a Ah, le haber atiné, no sabía lo que pasó. un selecto grupo de gente que va igual a practicar lo que se practica quizá en puestos de trabajo, en las asambleas, en los municipios, que es el nepotismo, meter a la gente que ya te conoce o familiares? Completamente. Entonces me pasó eso en un ámbito totalmente alejado de la política, pero te das cuenta que ahí también se juegan muchas cosas económicas y políticas, ¿no? La meritocracia tiene un doble espejo, una doble Ujú, cara.
es el tema de que al final estás generando la fuga de cerebros. ¿Qué hace el joven que no puede estudiar en la estatal, que no puede estudiar en la privada? Aprende algún oficio, algún arte. En Cuenca, cuando tú y yo éramos pelados, yo tal vez más, en el centro de Cuenca había muchos joyeros, artesanos joyeros. Vino la crisis del 99 y muchas de esas joyerías cerraron. Ujú, Y muchos de ellos se fueron a los Estados Unidos, a Italia, a España, y están entregando. A mí me parece que hacer las artesanías cuencanas, no porque esté de candidato, sino que la, la- lo que tenemos, los ujú, azuayos, digamos, en términos de esta fina condición para hacer las cosas como una joya, que me parece algo increíble. Yo no pudiera hacer algo así, ujú. ni después de mucho trabajo. Claro, es un talento. Es un talento, Ujú, exactamente. Y todos esos talentos que se generaron aquí en Cuenca están en los Estados Unidos, también recontra explotados, pero todos joyeros, esos fueron a trabajar en los Estados Unidos. ujú, Seguramente les pagan mucho mejor que acá, ujú, pero descompusieron a la sociedad cuencana todo lo que significa el arraigo que tenía la ciudad, la familia de esas miles de personas que salieron en el 99. ujú. Y porque esa es la otra cara de la supuesta meritocracia, es la Total. expulsión del sistema Ujú, educativo de miles de genios, de personas que pueden hacer grande esta sociedad. Entonces, lo más antidemocrático que puedas conocer. Y ujú, tiene, insisto, esa doble cara, ¿no? ujú, Aquí, de alguna manera, la migración es un fenómeno que nos duele mucho, pero en Guayaquil son las bandas. ujú, Es decir, el joven que no ingresó, ahí, de acuerdo con, aquí en Cuenca hay 10.000, y me parece que son 250.000 jóvenes a nivel nacional que dejaron el colegio, no la universidad, que son los que es digamos, el caldo de cultivo para las bandas. ujú, Y ojalá no se me entienda mal, puede ser utilizadas palabras en mi contra, pero lo que están haciendo las bandas también supone una inteligencia. ujú. Y esa inteligencia no está puesta al servicio del país, sino de las En bandas, contra del delito, del contra del del país, país. de la gente. Pero nadie va a negar que cómo operan las bandas tiene una inteligencia, tiene un Ujú, estudio. Y ahí están cerebros que fueron expulsados del sistema ujú. educativo, de la Y, supuesta meritocracia. y te sigo, fue la idea que quizá no se descontextualiza eso, porque incluso es, si no recuerdo bien quién decía, creo que fue Arthur Schopenhauer que decía que el ser humano, no por naturaleza, pero sí posee maldad, porque para ser malo se requiere ser inteligente. O sea, tú cuando vas a hacer algo a alguien, algo tan simple, hablaba en terapia grupal ayer, Dostoyevsky. por ejemplo. Creo que era Schopenhauer, si mal no estoy, corríjanme si me equivoco. Pero por ejemplo, en una terapia grupal, en la clínica que te dije que estábamos trabajando, hablamos de la dependencia emocional, de las infidelidades y todo ello. Y recuerdo que yo había dicho que tú cuando eres infiel a tu pareja, Ujú. tú sabes el daño que le va a causar a esa persona si se llega a enterar, ¿no? Entonces, eso inmediatamente te convierte en una persona incluso un poco maquiavélica, porque pese a que sabes lo que puedes provocar, aún así lo estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que por eso quizás una inteligencia, si cabe el término, ¿no? Mal canalizada, o sea, mal Completamente, direccionada, obviamente, completamente. como tú dices, en contra de un bien que podría ser mejor utilizada para un bien común. Me resuena mucho esto de los títulos universitarios porque hace no mucho leí una estadística, espero que la memoria no falle, donde decía que, por ejemplo, el 26% en Latinoamérica de personas que tenían un título no solo de universitario, sino bachiller, subió hasta un 96 o 98%. Pero el incremento de poder adquisitivo solo subió para el 1% de la población. Completamente. Entonces te das cuenta de que tener un título tampoco te garantiza nada. Por Hoy en día supuesto. no es una garantía, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué hacer al respecto para quizá lograr regular algo que siento desde mi punto de vista que el capitalismo quizá todavía no ha logrado, que es eh, juntar equidad y oportunidades, ¿no? O sea, que los dos estén alineadas. Y entonces, no, realmente no es así. El que se sigue beneficiando es el capitalista, Sí, no sí, el obrero. completamente. Y vamos a eso que hace un rato preguntaste. Yo creo que el grave problema de los países de América Latina, digamos, tiene grandes cosas, graves problemas, pero uno de ellos es cómo está organizada la producción de los países de América Latina. Ujú. A ver, ¿qué produce en realidad el Ecuador? O sea, a nivel nuestro, Sí, ¿qué sostiene nuestra economía realmente? Petróleo, porque petróleo, esas cosas, sí. sí, una parte. Sostiene el camarón, que ha Ujú, crecido muchísimo, y el banano. ujú. Casi que es el 60 y pico por ciento de la economía nacional. Tres productos: camarón, banano y petróleo. O sea, lo de siempre. Lo de siempre. Yo digo, cuando yo empecé a estudiar estas cosas, decía, que no hay un genio que se le ocurra que podemos producir algo más.
Y claro, el problema es que esa es la determinación, digamos, de los grandes poderes de que tenemos que ser un país productor de esas Ujú, cosas. Pero ni siquiera productor de 7, 8, 10 cosas para diversificar nuestra producción. Es básicamente de esas tres cosas. Y ahora nos quieren meter en la lógica de ser un país minero, ¿no? Sobre ujú, todo el azuay. Eso es lo que tiene previsto el capitalismo, como tú dices, para los países de América ujú, Latina. Y de luego vas bajando hacia el sur, y entonces vas diciendo, vas viendo que cada país es un país productor de un determinado número de cosas que les favorecen a las élites o a los países, digamos, del norte ujú. global. Es Claro, así. total. La soja en Argentina, el Brasil tiene un poco más, digamos, porque está todo un continente, ¿no es cierto? El Perú es minero, el Chile es cobre, y entonces nos van determinando qué es lo que vamos a hacer. Entonces es una economía que no la controlamos. Ujú, Esa es una primera cosa que creo que deberíamos romper en el Ecuador. ujú. Y claro, por eso es que vos ves Azuay. ¿Qué tiene que producir Azuay? No producimos nada, bicho. ¿Qué producimos? Nada, o sea No, que... no, venga, vamos a reactivar. No, si no producimos nada. ujú. Las pocas cosas que producimos es para el autoconsumo y ha Exacto, no sido es algo quizás nada, rentable para un nivel macro, sino nada, ujú, nada. ¿Sabes qué producimos? Migrantes. un montón, eso sí. 130.000 en el Claro, último año. sí, sí, Mano de obra, barata. se me fue la palabra, eh, ayúdame en esto, es cuando mandan el dinero del Las extranjero acá, remesas. las remesas. Hablamos con Adrián Damín Castro que él decía que muchas de las economías que se han fundamentado aquí en Alaswai para lograr muchas cosas, por ejemplo, el Checa ponía el ejemplo, es gracias a las remesas que envían los migrantes. Si no, Es eso. aquí no hay nada. Yo le escuché, perdona, me entra la rabia y la indignación cuando dicen, lo que pasa es que tenemos la economía que más se reactivó, eso dice el alcalde de Cuenca. Iba a decir otra cosa. Este, y es mentira, porque tenemos 55% de empleo pleno. Es mentira. ¿Por qué no dices que salieron 110.000 personas de aquí? ¿Por qué no dices que en cada tráiler que encuentren en la frontera, de cada tres, encuentran a un no ecuatoriano, a un cuencano, a un azuayo o cañarejo? ¿Te imaginas lo que es? O sea, Ujú, y nadie dice nada, guardamos eso debajo de la alfombra. Es un éxodo de personas, de mano de obra, de familias, porque además hay una diferencia de lo del 99, la crisis del 99 bancaria, con esta. Es que ahora están yendo familias enteras, ujú, porque a los gringos se les ocurrió poner una ley que si vas con un peladito, pasa toda la familia. Sigue el juicio, 4 o 5 años que dura el juicio, pero pasa toda la familia. ¿Sabes qué están haciendo? Contratando bebés para ir a la frontera. Eso es lo que está pasando. ujú, Eso es lo que es Azuay. Es un productor de materia, ujú. digamos, de mano de obra barata Para para los los Estados Estados Unidos, Unidos. claro. Sí, eso es lo que somos. Ujú, Como provincia no producimos cosas ujú, para decir, a ver, de esto vamos a vivir. ujú, Alguna vez dijimos, vamos a vivir de la paja toquilla. Y eso en realidad fue un boom para la provincia de La Suay, lo que generó muchas cosas. En los años 70, 80, a alguien se le ocurrió hacer un parque industrial que funcionó porque muchos obreros se beneficiaron de ese parque industrial, de esa producción, digamos, ujú. como tal. No es producción capitalista, Claro. pero, digamos, generó el desarrollo o una parte del Ujú, desarrollo de la provincia. Mucha gente de los cantones vino a trabajar acá en los años 70 y los 80. ujú, Pero ahora, ¿qué producimos como provincia? En realidad, ¿qué hacemos? ujú, Eso es lo que ningún gobernante se ha puesto a pensar. Es decir, estamos haciendo más de lo mismo ujú, para tener ujú. las mismas Y, respuestas. y Eso hay desde, que cambiar. y desde tu punto de vista, o sea, ¿qué más se podría hacer? Porque yo te sigo mucho la idea, por ejemplo, esto de la minería que se está implementando o se está queriendo implementar aquí en el Ujú. cantón. Y para mí, ahora, eso es uno de los límites del capitalismo, ¿no? Que los recursos no son eternos, o sea, va a haber un momento donde nos acabemos del planeta y ya no vaya a haber que producir. Sí, sí, Y, son recursos finitos. es exacto, son recursos finitos en los que, cuales que quizá la ambición del capitalismo, la avaricia, muchas veces ciega al capitalista, ¿no? Completamente. Y yo también una de las cosas que digo, o sea, para mí quizás estoy equivocado, soy un completo ignorante en este tema, para muchos sonaría así, pero para mí el capitalismo es hoy en día el menos malo en la práctica de Ajá. las ideologías, porque hemos visto el socialismo, el comunismo, dentro de la práctica no ha funcionado. Ujú. Ahora mucha gente dirá que no se aplicaba un socialismo en sí y todo eso, que tendrá sus motivos también, pero dentro de la práctica para mí la ideología del capitalismo es la menos mala y que ha sacado a mucha gente de la pobreza también. ¿A qué costo? Pero bueno, ha pasado. Entonces, pero desde tu punto de vista, entonces, ¿qué se puede hacer para reactivar la economía, para que realmente evitar esa ola de migrantes y que los niños, por ejemplo, para mí como ya profesional es un poco frustrante ver a cuántos compañeros se graduaron conmigo y el otro día escribí un pana y le digo, oye, brother, ¿cómo estás a los años?
todo bien, mijo, acá por los Estados Unidos. Yo no tenía idea. de que estaba allá. Entonces dices, te sacas el año, la madre persona estudiando 5 o 6 años para irte al extranjero y tu título en Estados Unidos sabes que no No, no sirve sirve. de nada. No, no sirve. Entonces es como que, o sea, qué despecho realmente, o Sí, sea, sí, qué pero despecho. mucha gente está Ujú, pensando en eso, ¿no? ujú, Yo conozco concejales que se fueron, no de Cuenca, de Chordelé, que se fueron, ganaban, pero dicen, no me alcanza. Tengo, bueno, uno tenía 5 hijos ujú, y decía, el sueldo no me alcanza. Y fue con toda su familia allá, a Estados Unidos. A ver, yo creo que tenemos que cambiar la lógica esa del capitalismo y de la reproducción en la provincia. ujú, Y tenemos que mirarnos y aprender a mirarnos entre nosotros. Por ejemplo, tienes una realidad que no la puedes, digamos, no la puedes dejar atrás, que es que tenemos una comunidad, la más grande de azuayos que están viviendo en Estados Unidos y que están consumiendo y que si vos le pones una música de Gerardo Morán, le pones la Chola Cuencana o a Mi Lindo Ecuador, lloran en Estados Unidos porque yo conozco la realidad de los migrantes, he compartido con ellos. Tienes una comunidad. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, hacer de Azuay una provincia exportadora. ¿Para vender a quién? A nuestros hermanos migrantes. Es decir, que quienes se quedaron acá puedan, por ejemplo, exportar cuy al vacío. ujú, ¿Sabes cuánto daría un hermano migrante por comerse un buen cuy ujú, asado? claro. ¿Y quiénes son los que exportan? ¿Quiénes son los que fabrican, los que producen, mejor dicho, Ujú, cuy? Nosotros. ujú, Y no estamos aprovechando eso. Pero tiene que ser mediante una empresa pública. Porque ujú, si es mediante una empresa privada, está mirando solamente el tema de la ganancia. claro. La empresa pública puede asociar a todos los cuyeros, cuyeras que están aquí en la Ujú, provincia de La Suay, generar mayor producción, además hacerlos completamente amigables con el ambiente, que es una de las reglas de los gringos, para vender mejor, y que eso se empaquete en un sistema al vacío, en una ujú, industrialización o semi-industrialización, para no hacernos los ujú, exquisitos, y que luego esa empresa ujú, pública, que además tiene facultad, por ejemplo, para exportar esos cuyes que ujú, se produzcan por la campesina que se quedó ujú, y que tiene cuyes para el autoconsumo, o que cuando los saca a vender en la 9 de octubre, pero les persiguen los de la Guardia Ciudadana porque dicen que no pueden vender porque eso afea a la ciudad. Muy bien, entonces dile qué va a hacer esa campesina con ese cuy, aparte de comérselo. Nada. perder Y dinero. perder dinero y le estás matando de hambre. Ujú, Bueno, nosotros vamos a recoger todo eso para enviarlo a nuestra comunidad ujú. migrante. Y Son supongo que miles, también con precios accesibles por para supuesto, los... para que puedas competir. Claro, Ya, entonces, si tanto total. hablan de la competencia, bueno, vamos a competir, pero sabiéndonos que somos primera empresa pública y que tenemos todavía ciertos beneficios, pero además haciendo asociativo. Y lo único que puede hacer eso es la empresa pública, no lo puede hacer la empresa privada. Eso es, Ujú, digamos, por decirlo así, por lo menos anticíclico, ¿no? ujú, Es decir, que va en contra de las normas ujú, del capitalismo. ¿Qué es el capital? Va y le compra a la campesina al menor valor posible el cuy, pone trabajadores para empaquetar al vacío con el menor salario posible y vende al mayor salario, al mayor valor posible para poder ganar. ujú, Nosotros como empresa pública vamos a hacer todo lo claro. contrario. Es decir, darle un precio justo a la Ujú. campesina, darle un salario justo al obrero y exportar para que se pueda vender y los hermanos Que migrantes sea puedan ganar, ganar para todos. para todos. Claro, porque alguna vez escuché que mucha gente decían que los impuestos son un robo y no, no me cae muy bien esa frase, entiendo el por qué lo dicen, pero yo creo que realmente la plusvalía es un robo. O Por sea, supuesto. la plusvalía es lo que realmente perjudica al productor, ¿no? Porque yo que sé, una botella de agua, por decirlo así de alguna manera, a ti te cuesta producir al obrero unos 20 centavos, pero el capitalista lo vende a $1 y el que Claro. se lleva la mayor parte de la ganancia pues, es el de la plusvalía, ¿no? Bueno, ese es el gran problema que tiene el capitalismo, Ujú, ¿no? Y ese es, totalmente. sí, sí. Y además las nuevas fórmulas para sacarte a ti, tu capacidad de trabajo. Claro. Eso está claro que hay, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a ti para entrar en este tema de la política? O sea, y está claro que todos somos seres políticos, quizá con mayor o menor injerencia dentro ya de la práctica política, pero somos políticos a la final. Creo que se hace política desde el colegio, desde que eliges al presidente del curso y todo ello. Pero ¿qué fue lo que te motivó a ti ya quizá para representar estudiantilmente a la universidad? Porque para mí la FEWE es un vínculo directo también ya con A el la Estado y política, todo eso, sí, claro, a la política y la mayoría que son presidentes de la FEWE pues acaban participando activamente ya en sí, una sí. política más seria, si cabe el término, pese a que estar en la FEWE es una responsabilidad enorme, ¿no? Sí, Pero sí, ¿qué fue lo claro. que te motivó a ti a adentrarte en ello? Vaya la indignación de ver la desigualdad. Yo tuve la oportunidad de vivir en un hogar
que bueno, sufrió los avatares de la crisis como todos, pero un hogar que tuvo a mi padre como profesor universitario y eso hizo que seamos un hogar del sector medio. Pero mi padre y mi Ujú. madre siempre nos inculcaron el tema de no mirar únicamente por la familia, entendido el núcleo familiar, padre, mamá, hijos, sino entendida la sociedad como tal, como una gran familia a la que no puedes desprenderte por más que tengas o una profesión, o tengas dinero, o tengas la posibilidad para acceder a uno u otro derecho. Y esto fue lo que siempre me motivó. El segundo detonante en mi vida en realidad no fue la fe, güey. Fue el benigno malo. Estuve, digamos, en ese colegio y tuve la posibilidad de ser presidente del colegio justo en la caída de Maguad, Ok. el primer colegio en el país en salir a las broncas, como se dice, fue el Benigno Malo y yo era el presidente del colegio. Te imaginarás, bueno, los chapas se metieron una vez, me acuerdo, al colegio, fue un relajo, salimos, fue increíble porque el día que se metieron los chapas con toda lo que son, al día siguiente yo vi la marcha más impresionante que había visto del colegio. Salieron absolutamente todos, incluidos los profesores, incluido el rector, a defender la dignidad del colegio. Los chapas no tenían por qué meterse al colegio a perseguir, a darles de garrote a los chicos. Yo estuve ahí, me liberé de que me lleven preso, porque muchos los llevaron presos, les golpearon, algunos también les torturaron en la cárcel. Y eso fue para mí el segundo detonante de estar ahí. Después, meses más tarde, Bucarán cayó Ujú, y cayó con una buena parte de la cúpula policial también. Y ese fue un detonante de entender que la lucha es el camino y que se podía, con la organización de la gente, conseguir mejores cosas. Cuando se derrocó a Bucarán, la gente, yo vi en las calles de Cuenca algo que nunca había visto, que es el tema de una algarabía y de una felicidad. La gente se abrazaba en las calles cuando cayó, se abrazaba y eran rostros de felicidad como que se hubieran logrado, digamos, qué sé yo, un derecho nunca antes visto. ujú, Y eran ríos de gente en las calles sonriendo. Y eso fue una de las segundas cosas que me motivó. Y luego lo tercero, sí, ya pues en la universidad, la semiprofesionalización de la política en la FEUE, que es toda la institución, son ujú. 90 años Total. de la FEUE, no estoy hablando mal, son 60 y pico de años de la FEUE, y ser presidente de la FEUE era un honor. Ujú. Y, y yo después fui presidente de la FEUE Nacional, imagínate tú, en un congreso electo, ahí era una cosa increíble ir con los rectores, la discusión de la defensa del movimiento estudiantil, de los derechos estudiantiles, era una cosa que a mí me marcó para toda la vida. Y supongo que también esto asentó mucho de los conceptos que quizá los Sí, tenías en parte teórica, pero ahí en la parte práctica te das cuenta de completamente. que muchas veces Sí, sí, tienes que renunciar un poquito a la teoría e improvisar, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado eso también. completamente, completamente. Pero además, ¿sabes qué frase me llegó? Una que no dijo ningún célebre escritor. Me dijo, los jóvenes de la FEUE son rábanos rojos por fuera y blancos por dentro. Y basta con que se gradúen que empiezan a amasar dinero o se olvidan de los principios. Porque así como la FEUE ha sido una catapulta, también se han visto, creo que incluso más aquellos que se vendieron al poder, que fueron dirigentes de la FEUE, y es muy difícil sostenerte con tus convicciones y con tus conceptos. Muy ¿Y difícil. cómo te vendes a nivel estudiantil a un poder político? O sea, ¿con qué finalidad? ¿Qué? Con la finalidad de vender a la lucha estudiantil. Yo me acuerdo en autoridad de ese entonces, estábamos tomados de la universidad porque en ese entonces había matrícula diferenciada y nosotros peleábamos para que la matrícula no suba tanto porque había gente que no podía pagar. Disculpa mi ignorancia, ¿qué es matrícula diferenciada? La matrícula diferenciada en ese entonces, cuando yo era estudiante, era el pago que vos tenías que hacer para entrar a la universidad. Ah, ok. La gente tiene que acordarse de eso. Y entonces los estudiantes pagaban. Era Ujú, la constitución del 98, la anterior, que dijo que la universidad tenía que ser pagada, la universidad pública. Y nosotros nos peleábamos todos los años para que no suban tanto, porque todos los años subían la matrícula. Y estábamos en una toma del Teatro Carlos Cueva, me acuerdo. Yo era presidente de la FEUE, sí, fue mi primer año. Y una de las autoridades nos manda a llamar para conversar y arreglar, pues estábamos tomados de la universidad. Y nos quedamos solos un rato, esa autoridad y yo. No voy a decir el nombre por respeto. Y me dice, ¿qué quiere usted? Digo, que baje la matrícula. No, no, pero usted como persona. ¿No? Ser abogado, estoy estudiando para derecho. ¿No le interesaría una maestría? Porque la universidad tiene un programa de becas para maestrías fuera del país, en Europa. Digo, sí, me encantaría, pero eso lo voy a conseguir por mis propios méritos. ¿Y no le gustaría luego ser profesor universitario como su papá?
porque podríamos conversar sobre eso. Estaba poniendo en la mesa el precio de la lucha estudiantil, mm, porque así funciona. Y muchos se han vendido por un par de pesetas. A ujú, mí me enseñó mi viejo que no, las pesetas y el dinero no vale, más cuando viene de manos sucias o para vender unos conceptos. ujú, Y por eso vivo chiro, pero feliz con mis convicciones, que creo que es lo más importante al final que te dejan tus viejos y que aprendes en la vida. ujú, Si yo hubiera vendido, y así como esas tengo un montón, si hubieras vendido estas convicciones, ujú, no seríamos quienes somos. ujú, Y no estaría feliz de hacer lo que pienso y lo que digo, y que la política sí sea distinta, no como ahora muchos de los que ven tus podcasts piensan que lo es. Que el político es sinónimo de ratero, sucio, villano. Creo que ujú, más credibilidad tienen los choneros, los políticos. ujú. Es Total. así. Porque además creo que son mafias más Ujú, complicadas que la de los choneros, completamente. ujú. Sé que esto también va a ser utilizado en mi contra, pero es lo que pienso. Sí, no, y total, y te sigo full la idea. De hecho, hace tiempo subí un video, lo comentaba también en otros podcasts acerca de la corrupción, que uno escucha la Sí, palabra corrupción y de una se le vienen funcionarios públicos, políticos, por alcalde, supuesto. el presidente, asambleístas, y nos dejamos incluso hasta de lados, porque yo creo que la corrupción, para mí hoy en día, alguien decía que es un virus que se esparce con la mirada, Ujú, porque caemos en... Hay un texto que lo he citado ya varias veces de Leonardo Hernández Walker que se llama Bobos o Vivos, donde ujú, él decía que se califica de tonto a aquella persona que no aprovecha una oportunidad fácil, ujú. como tú lo dijiste, o sea, te iban a dar una maestría, quizá una persona Y ser profesor corrompible o lo universitario, hubiera aceptado, que era ¿no? mi sueño, ¿no? Totalmente, y de hecho creo que el mío también, alguna vez hablando con mi abuelo, me gustaría ser docente, me entré en un instituto de propedéuticos para la U, me contrataron y me gustó esto de la Es docencia, hermoso. me encantó mucho, pese a que no era un tema libre, sino un poco más dirigido a un fin, pero me gustó mucho. Y volviendo a esto de la corrupción, Leonardo Hernández Walker en su texto Bobos o Vivos mencionaba que lamentablemente aplaudimos a la persona que hace las cosas Sí, por correcto. izquierda, por debajo de la Correcto. mesa, y a la persona que lo hace, digamos, de una manera correcta, de una manera íntegra, que es hacer las cosas correctas por el motivo correcto, se la tacha de estúpida o de boba, Sí, literalmente. Entonces yo creo que quizá como sociedad, como nación, tenemos que quitarnos esta idea estúpida, como dice él, de la viveza criolla, o sea, porque la completamente. corrupción, como digo, empieza desde la base, o sea, desde colarte en la fila del recreo para comprar más rápido que el resto o copiar en un examen, que yo no soy la excepción, te voy a ser completamente honesto, quizá desde la ignorancia en su momento lo he hecho, pero te das cuenta que tiene un impacto a nivel social, o sea, ya cuando eres grande te das cuenta de lo que tú dijiste, ves en retrospectiva y dices, miércoles, me hubiese gustado haber hecho mejor las cosas en su Sí, sí. momento, ¿no? Sin O em- te enorgulleces de lo que hiciste, ¿no? claro, te enorgulleces de que vivo fui, nunca me calaron de Sí, ley, pero creo que nunca es tarde para corregirte, ¿no? O sí, sea, sí. decía Michel Foucault que ustedes creen que leo tanto, aprendo tanto para ser el mismo tipo de persona, creo que no, y creo que lo único constante realmente es el cambio, y si eres un aporte para la sociedad, qué mejor, ¿no? Nunca es tarde para hacer un cambio para bien, y creo que de eso se trata también esto, ¿no? Que, que, que la gente nuevamente empiece a creer en las personas. Ahí entraríamos en un tema de psicología. Creo que también proyectamos nuestros propios demonios en la gente, ¿no? Y por eso Claro. no creemos en las personas, porque en los políticos, porque al final desde la base estamos haciendo las cosas de una manera incorrecta, creo yo. Sí, pero yo creo que hay distinta responsabilidad. Te voy a poner un Total, ejemplo muy sencillo. también. Ahora el gobierno presentó de que han mejorado las condiciones laborales del país. Y pero primero es corrupto decir eso, pero bueno, supongamos y cojamos. Y la noticia es que, claro, hubo más asegurados a la seguridad social. No es redundancia, es simplemente para... Y cuando vos coges y dices, bueno, muy bien, ¿quién se aseguró a la seguridad social? ¿Y sabes lo que están haciendo las empresas? Dicen, muy bien, yo le voy a despedir a usted y no va a estar en mi rol, pero le voy a volver a recontratar el día de mañana por servicios profesionales. Lo que es servicios prestados, quieres decir. Prestados. Ok. Y usted no va a entrar en el rol. Por lo tanto, yo no estoy como empresario obligado a pagarle a usted la seguridad social. Entonces yo le voy a pagar a usted y usted verá si se afilia a la seguridad social. Hmm, De esas 110.000 personas nuevas que supuestamente consiguieron trabajo, me parece que es la mitad que están con esta función. ¿Es corrupto lo que está haciendo el empresario? claro, Completamente. claro. Completamente. Ujú, Eso
que se genera, porque la corrupción me parece que sí tiene una pirámide. Ujú. Y esa pirámide es de quienes tienen más responsabilidad, presidente de la República, hacia abajo. Yo creo que es corrupto copiar en un examen, pero creo que es más corrupto decirle a la gente que no va a estar enrolada porque te vas a saltar una ley Ah, claro, claro. y no le puedo Las culpar de demandas eso al fiscales. trabajador. Ujú, Porque si yo le digo al trabajador, lo que tú estás haciendo es corrupto, me va, y me va a decir, sí, pero ujú. si no lo hago, soy un pendejo. Total. O sea, Entonces, ese tipo es un pendejo porque también él ayudó a saltarse la ley porque él firmó el contrato ujú, y tal, tal, tal. ujú, Yo creo que no. ujú. Yo creo que no. Te sigo totalmente la idea. O sea, el copiar un examen es igual de corrupto. O sea, el acto es el mismo, no es una corrupción. Pero ahí voy al tema, lo que decía Henry David Thoreau en su libro Desobediencia Civil, donde mencionaba que ley y justicia no es lo mismo. Tengo O una sea, no segunda. puedes. A ver, sígueme con esta. Si vos pudieras Ujú, copiar en el examen que te va a dar el ingreso a la U, ¿lo harías? O si es que estás al lado de un tipo que es un genio, y sabes que es un genio y ujú, ves que tienes todas las ujú, respuestas para ingresar a la U, porque sabes que es tu último año de posibilidad de ingresar a la U. ujú. ¿Lo harías? Totalmente. ¿Sí? Sí, Pero sí, es sí. corrupto, dijiste. Sí, sí, pero, o sea, tampoco voy a ser hipócrita, no, güey, no, lo haría. Esto, si estoy, si mi futuro depende de ello, yo creo que sí. Yo también lo haría. Ajá. ¿Y sabes cuál es el tema? Que entonces el sistema es el corrupto, que te Ujú. obliga incluso en momentos a copiar. Yo te voy a decir también una barbaridad, que estamos en un podcast bastante libre, pero Es lo bueno de ser independiente. yo sueño con una sociedad donde las notas no sean el determinante de tu inteligencia. Ujú, Porque para mí el sistema de que te lleva a las notas y con las notas pasas el año es el determinante, digamos, de tu inteligencia ahora. Y eso tiene que cambiar. ujú, ¿Por qué una nota y por qué un examen tiene que ser el determinante? Por lo tanto, el sistema es el que te obliga a ser corrupto para copiar. Porque claro, si no pasas, al año siguiente sé que están en la Universidad de Cuenca cobrando muchísimo al que se jala una carrera. ujú, Entonces yo no quiero que mi papá ujú, o yo mismo tenga que pagar 200, $300 por repetir. ujú, Entonces a lo mejor, bueno, no justifico, pero es decir, es todo esto. Yo creo que las notas o el aprovechamiento, mejor dicho, o el desempeño de un estudiante tiene que ser medido durante todo el año. ujú, Por supuesto, también tienes que tener, digamos, ciertas medidas de valoración, pruebas, qué sé yo. ujú, Pero vos sabes mejor que yo cuántas inteligencias son, siete, ¿no? ujú. Sí, total. Y un psicólogo no necesariamente las tiene todas, o Ujú. un abogado. Claro, no, Hay abogados ley. que pueden ser buenos litigando, porque yo conozco a Ujú, mi abogado de cabecera, el que me enseña, que es el negro Carbo, que es buenísimo en los estrados, buenísimo. Pero él mismo dice, tiene un man que no es bueno, pero es el que le dice, mira, esta parte es la que tienes que decir. Y le pones a hablar al man y no te convencen, no sé cómo está casado, no voy a decir cómo, pero no te convence. Pero en cambio el tipo es, o sea, saben que tiene una memoria fotográfica, que saben qué parte de la ley está el clic para convencer al juez de Ok. lo que... Es una inteligencia diferente, Es una como tú dices. inteligencia diferente. Ujú. ¿Cuál de los dos es mejor abogado? Ninguno. O sea, O los dos los son dos igual de tienen... buenos, pero en áreas Exactamente. diferentes, claro. Te estoy diciendo una profesión. Ujú, claro. Otros penalistas, además laboralistas, no sé qué, no sé cuánto, pero el derecho también es Total, súper. te sigo completamente en esa idea Entonces, de que el sistema está totalmente jodido y podrido porque como y te te hace ser decía, corrupto, total, o te hace, digamos, no ser corrupto, perdón, buscar de alguna manera tu beneficio. y O tu sea, forma de sobrevivir. es que al final, si vamos a un tema más biológico y evolutivo, tu finalidad aquí es perpetuar tu especie, no tu genética. O O sea, es lo que sobrevivir, busca. porque allá O afuera es la ley de la sobrevivir. selva. Exactamente, entonces por eso yo cito a este man a este man, Sí, es un man, es un man. en paz descanse, Henry David Thoreau, que él decía que ley y justicia no son lo mismo, o sea, que no Exactamente, puedes castigar de la misma manera a un político que se roba millones de dólares de su exactamente. gobierno a una persona que se roba una funda de pan porque tiene que dar de comer a sus 10 hijos. O sea, no, sí, Yo o sea, defiendo, yo sí, me causa mucha yo indignación esa defiendo al verdad. que se roba Ujú, la fundita de pan. ujú, total, Y me puedes decir que soy abogado de pobre. como digas. Sí, Sí, ujú, sí, yo la defiendo. claro. Y la defiendo conceptual y Es que jurídicamente. de ahí nos damos cuenta que ley y justicia no es lo mismo para nada, o sea, para nada. Y como dice Michelena en una entrevista que tiene con Luis Eduardo Vivanco, dice, yo con mi experiencia me he dado cuenta que la ley es letra muerta en este país. O sea, no Completamente, sirve para nada. completamente. Ajá. Yo me acuerdo que estuve, bueno, yo soy abogado de los comerciantes y autónomos. Y fui a un juicio penal de una chica que tenía 17 años por agresión terrorista, le pusieron. ¿Y qué pasó? Vino la gente de la Guardia Shana y le dijo, quítate de aquí. Y le patearon los productos que ella tenía. Y ella decía, no, no voy a quitar porque tengo que vender, porque mi hija se está muriendo de hambre. Permítame, no sea mal, solo acabo esto y me voy.
no, no puedes vender aquí, quítate. Y le pateó. Y la guardia, hay videos, le empuja. Esta chica de 17 años, que tenía además ya dos hijitas, respondió, además yo les tenía que enseñarme a boxear, y le pegó a la guardia. Yo no justifico la violencia por si acaso, pero, pero lo que hizo esa chica, a quien defendí, que ahora recién salimos bien con ella, es una respuesta de todo el sistema. ¿Qué es lo Ujú, que te dice el derecho? Ella es culpable, la chica, la comerciante. ujú, Porque hay otra cosa, aparte que la ley es letra muerta, la ley es también hecha por gente que no tiene idea en este país de lo que vive esa señora, esa ujú. chica, La historia la cuentan los que ganan. exactamente. Y la historia y las leyes son hechas por la gente de las élites de esta ciudad La y de este... aristocracia. Sí, completamente. Eso es marxismo también, creo. Sí. Entonces, hay que aprovecharse de las leyes para poder defenderla. Eso hicimos y con mucho orgullo. Insisto, la señora de la guardia, que tiene todo mi respeto, mi cariño, mi consideración, está también cumpliendo un deber, pero a ella le enseñaron que simplemente la señora no podía vender ahí, pero no le enseñaron que si esa chica no vendía lo que tenía que vender ese día, sus hijas no comían. Ujú, Esa es la realidad de la sociedad ujú, cuencana y eso es lo que escondemos debajo de la alfombra. ujú. Pero eso pasa en Cuenca, en todas las ciudades del país. Entonces, ¿esto qué es lo que estamos viviendo ahora? Vos robas un celular y vas a parar en la cárcel de Turi. Hay 35.000 personas privadas de la libertad, PPLs que se llaman, Ujú. para la gente común presos. Pero vas a esos centros, a las cárceles, a graduarte como delincuente. Claro, sales orgulloso de haber estado en la cárcel. Exacto, pero el 99.9% de las personas que están ahí detenidas son personas que no tuvieron posibilidad ni de educación ni de salud, Ujú, que no tuvieron posibilidad de nada, ujú, de absolutamente nada. Y lo que reciben es precisamente una alternativa, que son las bandas y la organización, porque matar a un tipo te da $300 que te permite dar de comer a tu familia. Por eso el tema de la crisis carcelaria también es algo muy interesante y me sorprende cómo políticos preparados Sí, es se les ocurrió increíble. decir que una solución tan populista que es, ah, hay más presos, entonces hagamos más cárceles. Y Es es como que, impresionante. brother, ¿en serio estás Sí, diciendo eso? hicimos dos Ujú. cárceles, dos megacárceles, aún aquí, Y las dos están abarrotadas. y las dos están abarrotadas, Ujú, porque hay eso que se llama populismo penal, que es métele preso a todo el mundo y compártelo con todos los que están ujú. ahí. Y Total. tienes 35.000 almas ahí, 35.000 personas que están preparándose y que además ahora con mucha inteligencia se les tomaron las cárceles y el Estado no va a poder recuperar si no es en realidad con mecanismos muy profundos y estrategias muy profundas para alentar a que las personas no sigan instruyéndose y entendiendo que las bandas son una alternativa, Ujú. porque eso es lo que pasa, Total, y es que eso se convirtió en una alternativa de vida. O sea, la una gente alternativa de vida. que a la final no tengo una opción por un lado, no me toca. O sea, a la final lo que decía Maslow, ¿no? O sea, las necesidades básicas de un ser humano. Y si yo, gracias a eso, voy a poder comer a mi familia, o sea, ¿qué me queda? O sea, ya no es una opción, más bien es una elección, es la única elección que yo le veo en este momento. O sea, como que todas las demás se me borran completamente y a la final la decisión está ahí, ¿no? Porque es la única que tienes a mano. Ahí sí podríamos hablar de que esa meritocracia es debido a lo único que tienes, nada más. Completamente. Ujú, Y acá la gente tiene como alternativa migrar, ujú. que es también desolador. Ujú. Es decir, Y, cruzar las y fronteras endeudándote también con ni con sé el, cuántos miles de con el dólares con coyote, coyotero. ¿no? Sí, Claro, porque el banco no te da $30.000, de la noche a la mañana. te da el coyotero. Ujú. Que Y con respecto, me gustaría también entender un poquito, que me cuentes esta anécdota tuya de cómo fue el luchar y trabajar por la gratuidad de la universidad. ¿Cómo fue esta experiencia? Me gustaría era el saber. 2008 y se daba la Constitución de Montecristi. Ok. Y como te decía, hasta ese entonces la universidad era pagada, vos tenías que pagar. Entonces empezó de cierta forma a, digamos, a dejar fuera a mucha gente porque no tenía cómo ir a la universidad, no tenía cómo pagar. La diferencia es que podíamos entrar todos, no había exámenes de ingreso. Creo que por ahí un par de facultades, me parece que arquitectura empezó a poner el examen de ingreso, Ujú, peleábamos, no pudimos bajarnos el tema, pero nosotros empezamos a discutir este tema de la educación universitaria como un derecho. Y te cuento la experiencia, Correa fue el que se oponía a la gratuidad de la universidad, luego que sacó como
como gran triunfo. Mentira. Yo le puedo demostrar muchas veces conmigo mismo, reunido en la misma mesa, decía que la universidad no debía ser gratuita. Y ¿sabes qué ejemplo ponía él? Decía que, por ejemplo, el hijo de Álvaro Noboa tenía que pagar matrícula en la universidad pública. Y yo le decía, lo que pasa, señor Correa, es que el hijo de Álvaro Noboa no va a la universidad pública, va a la universidad privada. Gente que va a la universidad pública es la gente, los hijos del pueblo, y necesitan tener este como un derecho fundamental. Y un derecho no puede ser pagado. Y entonces empezamos a pugnar, y convencimos a varios asambleístas de Alianza País en ese entonces, sobre todo, pero con la lucha y la movilización, se empezaron a hacer movilizaciones en todas las universidades, tomas en todas las universidades, propuestas en todas las universidades. Me acuerdo que en cada universidad les propusimos que reúnan a los asambleístas y les digan, hey, les estamos viendo y queremos que ustedes aprueben la gratuidad. Se hizo en muchas universidades y se armó un sentimiento de tal forma que Correa quedó en minoría. De las pocas veces que creo que Correa quedó en Ujú, minoría, y el día que se discutió, sitiamos a Montecristi, llamamos de todas las universidades. Fue hermoso ver cómo los chicos llegaban de todas las universidades, sitiamos la constituyente, y al final me acuerdo que a la tarde se aprobó el texto final ujú, de la constituyente, donde además propusimos que la universidad tenga una especie de ingreso democrático. Esta parte no se cumplió después, se dio la gratuidad. Imagínate, el año siguiente la gente no pagaba, era una locura, súper increíble para nosotros. Pero después se dio esto del famoso examen de ingreso, que fue la otra forma que tenías para coartar el ingreso a la universidad. Yo ya salí de la FEWE, no digo que después de mí no pasó nada, sino que Correa impuso esta suerte de examen de ingreso, que era la otra forma para que la gratuidad sea para unos pocos, pero no sea para todos. ujú, Y ahí es donde quedó trunca el verdadero sueño, que era que la universidad sea gratuita y que sea un derecho. Necesitamos más universidades en el país, no menos. ujú, No necesitamos la universidad de la policía, ujú, necesitamos la universidad. Aquí mismo en Cuenca tienes una sola universidad pública, que ya quedó corta. Creo que ujú, son 14.000, 15.000 estudiantes, y ya no tienes para más. ujú, Pero ¿qué tal si tuviéramos una universidad politécnica pública? Tenemos, y es muy buena la Politécnica Salesiana de aquí, pero una politécnica pública que le enseñe a la gente esta motricidad fina que tenemos los azuayos, a desarrollarla para tener mejores mecánicos, mejores personas que estén dedicadas precisamente a estas materias técnicas, y no tenemos en la ujú. ciudad de Cuenca. Y con respecto a este tema de la universidad, es muy interesante porque, o sea, hay una frase de Residente que me gusta mucho bueno, es una tiradera que le hizo otro rapero, que decía, creo que educación, salud y comida deberían ser gratuitas, Completamente. pero ¿cómo sustentar esto? O sea, tú que eres fiel creyente de que se puede llevar a cabo Sí, sí, por una supuesto. repartición de recursos por igual sin perjudicar tampoco a ninguna de las etapas de las clases sociales. Sí, por supuesto. Ujú, Por supuesto. Yo no creo que si la universidad fuera gratuita y, y fuera, digamos, abierta en términos de que no haya cursos preuniversitarios, se viniera abajo las universidades privadas. No lo creo, no lo creo. Pero además habrá que discutir un momento dado en la sociedad si es que, digamos, el fortalecimiento del sistema público, en este ujú, caso de educación, de las universidades que hemos hablado, sería lo determinante para hacer que la mayoría de jóvenes estudien hoy en las universidades públicas. Yo estoy seguro que hoy debe ser un 50% los que están en la universidad pública. No sé en cuántos estudiantes está la Universidad de la SUAY, pero estoy seguro que debe estar por la mitad de la estatal, 7.000, 8.000. La católica tal vez otros 10.000, ujú, la politécnica otros 3.000, 4.000. Estoy mal en las cifras, ujú, seguramente estoy poniendo al aire, pero si sumas todo eso, fíjate, son más del ujú, 60-70% de jóvenes que están pagando su colegiatura versus la universidad pública. ujú. Eso para mí ya es antidemocrático, para Claro, mí. claro, es un montón. Es que como tú dices, o sea, al final no toda la gente tiene la accesibilidad económica para pagarse una universidad privada y quien hace, volvemos al inicio del podcast, ¿no? O Sí, sea, tendrá que endeudarse toda su vida sí, sí. para poder sustentar esa economía. Y hay algo muy interesante que le dije la otra vez también, una estadística full chévere, que por ejemplo, quizá en los años 90 80
para comprarte una casa necesitabas un sueldo y endeudaste en 5 años. Hoy en día necesitas dos sueldos y encima tu casa la terminarás de pagar en 30, 40 años. ¿Por qué? Los sueldos más o menos, ¿no? Más o menos, exactamente, porque a la final te das cuenta entonces de que los sueldos están estancados, pero cada vez las cosas están más caras. Entonces como que... Yo creo que para los jóvenes de tu generación, tal vez no tanto de la mía, tener una casa va a ser un sueño que muy pocos alcancen. Lamentablemente, si seguimos con esta dinámica. Ujú, Por eso tenemos que cambiar la lógica. Es ujú, casi imposible para los jóvenes de hoy soñar en tener una casa, para el joven que tiene entre 20 y 25 años. Cada vez va a ser más difícil, ujú, mucho más difícil, totalmente. porque la tierra, el terreno, la construcción es completamente cara. Y quiero hacer una reflexión. Ujú, Cuando estábamos nosotros en la pandemia, eh, eso creo que cuando más vivimos la necesidad de que la salud sea un derecho público. Y cuando más constatamos que el sistema de salud pública ecuatoriano era un desastre. Pero también constatamos que muchas clínicas privadas se enriquecieron y a mí me parece eso por lo menos fiscalizable o por lo menos que el Estado debió tener cierto nivel de control sobre esas clínicas que tuvieron increíbles ganancias. Vos dices, no hay que tocar ni a los unos ni a los otros, de acuerdo, pero sí hay que controlar. O sea, porque a ujú, mí no me da la idea de que cuando la gente se estaba muriendo, vos tenías que pagar $5.000 al día para estar en unidad de cuidados intensivos, en una clínica privada. Y si no, se moría. Ujú. Por eso me gustó la reflexión que hizo un amigo alguna vez. O sea, no estoy diciendo que no les cobres impuestos no, 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 claro, a mí ya como microempresa. No digo que no me cobres impuestos, pero al menos quizá el que gana más, pues cóbrale más. O sea, chuta, es estadística, ¿no? Si ganas más es porque tienes para pagar por más, ¿no? supuesto. Entonces a la otra persona que gana menos, cóbrale en porcentaje de lo que esté ganando. O sea, tampoco seas tan... ahí sí vamos, ahí sí es meritocrático, entonces pagas lo mismo. No, pues tendría que haber una lógica también en esto, ¿no? Y lo otro es la discusión de qué es un derecho, a propósito de lo que tu carrera. Para mí, como candidato a prefecto, la salud mental es un derecho. Totalmente. Y si me preguntas a mí, debería ser gratuito. Si Ujú, por eso me quieres decir populista, ujú, pero para mí es un derecho, ujú, porque yo he visto en los recorridos y antes cómo hay miles, no cientos, miles de jóvenes que tienen, vos me corregirás, ansiedad, depresión y todas las enfermedades que están causadas por no estudiar, no trabajar o no saber qué va a pasar mañana. ujú, Muchas devenidas de la pandemia, pero otras sobre todo del post-pandemia. Ya estamos saliendo de la pandemia, ¿no? Creo que ujú, estamos con 2% de positividad. ujú, Es decir, ¿y ahora? ujú, Porque capaz cuando estabas encerrado no dimensionabas todo lo que venía. Ahora, aunque creo que en pandemia crecieron mucho, pero ujú, ahora es mucho más. claro. Porque ¿y ahora qué hago? Ujú, totalmente, y eso hablábamos con Sebastián Lucero, que era un compañero de mi universidad. Bueno, él era mayor a mí. Conversamos de que no hay tampoco garantías incluso para, valga la redundancia, garantizar el derecho de la salud mental a Sí, la población, porque tampoco hay un ente regulador, por ejemplo, de colegio de psicólogos o algo así, donde te digas, por ejemplo, dentro de las psicoterapias hay una psicoterapia que es denominada psicoterapia breve, que es unas 2, 3 sesiones. Sí, pero a ver, ¿estás pagando por el tiempo, por la efectividad? O sea, ¿qué regula todo eso, no? O sea, exactamente. entonces, y como tú dices, por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo un costo de servicios, pero yo también me he dado cuenta, me resonó mucho la frase de una amiga que alguna vez me dijo, yo no pienso hacerme rico de la psicología, porque también, o sea, estoy trabajando con la salud de las personas, ¿no? Entonces te das cuenta de que conectas un poco con la empatía de la gente y Sí, te dice, sí, oye, brother, no puedo pagarte. Ah, ok, ¿cuánto puedes pagarme, no? Entonces, tampoco hay, como te digo, este ente regulador que ayude tanto a los completamente. profesionales y a las personas que reciben el servicio de salud mental. El que no migra, el que no es de una banda, el que no estudia, todo lo que hemos conversado en el Ujú, podcast que parecía que está todo hecho un hilo y que no recibe salud mental porque no tiene dinero ujú, para ir o porque cree que no es necesario, pero al final sí, termina matándose. ujú, Y hay un incremento de casos de suicidio, sobre todo en los jóvenes entre 20 y 30 años, en Cuenca. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de Cuenca, de personas que se suicidaron porque no encontraron una respuesta a sus múltiples preocupaciones. ujú, Y no es un tema de que estaba enfermito, ujú, como dicen en la esquina, es que todo el sistema te llevó a no encontrar una salida a tu vida. ujú.
y esa tipa se suicidó, se mató. ujú, Es decir, estamos hablando, como tú dices, de vidas ujú, que al final cobra el capitalismo, esta sociedad tan excluyente que tenemos. Porque seguramente habrá suicidios en la clase alta, pero ujú. estoy completamente seguro, no Es tengo el mucho desgloso, menos. es mucho menos. Claro, total. Por eso también siguiendo la línea de la reflexión de la salud mental, yo como trabajo en una clínica de adicciones veía mucha gente que recaía. Quizá muchos de ellos tenían condiciones materiales que les permitía ya hacer del consumo una elección, Ujú. pero por ejemplo si te vas a Guayaquil, a Durán, a la entrada a la 8 y la Trinitaria, gente que literalmente, desde mi punto de vista, les sale más barato comprarse una fundita de H que les va a permitir pasar 3 4 días sin hambre, Sin comer. a que estaría rehabilitación limpio y todo, Y que pero necesitas $5 para comer. necesitas 5 O dólares sea, para comer una $10. comida al día. Sí, sí, Exacto, entonces de ahí también poco podemos hablar de una rehabilitación integral si por las supuesto, condiciones materiales de la persona no están resueltas, por no hay una supuesto. garantía. Y esto pasa en Cuenca, Ujú, también, sí, no yéndonos muy lejos, nos vamos a zonas rurales, todo eso pasa y son a 5 o 10 minutos de aquí de la ciudad, del centro de la ciudad. completamente, Son cosas y es más, en los mercados grandes como la Feria Libre, el 9 de octubre, ves esa realidad de gente completamente. que quizá a diferencia de Guayaquil aquí consumen alcohol, pero es algo que está pasando, es una Sí, realidad. sí, sí, Ujú, completamente. Y el problema es que hay unas grandes diferencias también, porque esa es la sociedad entre lo urbano y lo rural. ujú, La muy pobreza, marcado. muy marcada. La pobreza está en lo rural, mucho más Ujú, marcado. O en los sectores de la periferia de la ciudad. Yo ujú. venía para acá y te cuento, me atrasé, vos sabes que me atrasé, Está cerrado todo. porque están repavimentando todo. Ujú, Y está bien que se repavimente, pero digo, si vos sales a 10 15 minutos de Cuenca, vas a encontrar lugares donde la gente bate lodo. ujú, Sí, son parroquias además que están haciendo mucho esfuerzo, por ejemplo, para solventar en algo la producción de comestibles, de verduras de la ciudad. Y esa gente no tiene vías. Y en cambio aquí repavimentas cada administración, la avenida González Suárez, la avenida de las Américas, es sabido, ¿no? O la Don Bosco. Y además siempre, me parece que además lo más, se puede decir, lo pendejo, que quieras. el último año. Eso me parece a mí que, no sé, por lo menos háganlo el primer año para que tengas más popularidad, no lo hagas el último año que la gente ya no te cree. Pero repavimentas y gastas un montón de plata en repavimentar eso y no, porque claro, ahí está la población y no sé qué, pero no pavimentas la gente que está produciendo para sostener a las ciudades. Ujú, Esa es la gran exclusión que tienen los campesinos de la provincia de la SUAY. Y entonces la plata se queda en la ciudad. Te voy a poner otro ejemplo a propósito de toda la exclusión. Nosotros los cuencanos nos quejamos de que no tenemos dinero y de hecho es así. Pero vinieron y nos impusieron un, un juguetito que cuesta $300 millones. ¿Te imaginas qué es lo que hubiéramos podido hacer con ese dinero? $300 millones distribuidos en la ciudad, por ejemplo, en términos de vialidad para los campesinos. ujú, Necesitamos el juguete. ujú. Dime la verdad, yo sé No, que es lindo, no, no, yo sé no, que es hermoso, o para sea, nada. la chica que es guayaca dice, ah, qué lindo el tranvía, que no se ve en ninguna otra ciudad del Ecuador, sí, a mí también me parece hermoso, Ajá. pero es útil el tranvía, Pero incluso yo digo, o sea, y es si vamos a turístico hacer el tranvía. eso, turístico quizás hasta para verlo un ratito, o sea, incluso un ecuatoriano, porque si lo ve Sí, sí, no, un no. gringo o algo así, como que eso, hay 20 en mi Sí, país, mucho más rápido. claro, y más rápido, pero yo creo que la lógica, o sea, si vamos a implementar eso, al menos coge uno que se vaya a Cumbe más allá Eso, y que mandes de que Challavamba hasta sirva, el pues, descanso, yo qué que sé. sirva, pues. Pero si me pones un gusanito que, como tú dices, es muy lindo, pero cojo el bus y llego más rápido y hasta más lejos, o sea, ¿de qué me sirven? O sea, no hay lógica. Yo conversaba con los choferes y yo sé que somos muy críticos de los choferes. Yo no, porque entiendo también que están sobreexplotados, pero ellos me decían una gran verdad que yo no me había fijado. Los cuencanos vamos a pagar un subsidio de $5 millones al año para el tranvía que moviliza, escúchame bien, al 20% de la población y al que quieren. Y pagamos todos los cuencanos un subsidio de 1 millón a 500 buses, más o menos, que movilizan al 80% de la población. Y me dijo, ¿es justo? Le di la mano y le dije, disculpe. Hasta aquí llegamos a la Tiene conversación. toda la razón. Totalmente. Las Porque veces como que, dices, o sea, vaya a Cumbe, vaya al valle, que donde hay un vaya, o montón sea, de... que valga la Que cojan pena. tranvía de aquí al valle para evitar toda esa congestión que hay ya Totalmente. mismo, en 10 minutos en el valle. Sí, sí, porque subir es Sí, imposible. ajá. Creo que es una vía que tiene un poco de más de Ujú, 8 o 10 kilómetros, pero te demoras 50 minutos. ujú, ujú, Ya, por qué vaya y ponga ahí el tranvía, pues. ujú. Yo creo, no, todo No, está. por favor, no digan que es propuesta de campaña, simplemente
población, No, ¿no? Es decir, el Sebastián está y proponiendo un lejos tranvía para el Valle, y no, no. lejos de la propuesta de campaña, creo que es una lógica que hasta el más ciego se da cuenta de que Sí, debía haber sido así, o sea, pero ¿sabes qué es con lo que algo pasa? que valga la pena. Es el tema económico, el billete, Ajá. y que te imponen. Eso Ujú. también es capitalismo, es decir, que vengan y nos digan, sí, sí, el tranvía aquí, bro, y te vendieron la idea de que iban a solucionar el problema de la movilidad. Y cada vez hay más Estamos, tráfico. exacto, y movilizas al 20% de la población. Ujú. Yo como usuario del tranvía, te juro que no me debe haber subido al tranvía más de unas 20 veces. Vos Y soy estás, una persona que sale mucho. vos estás aquí en Quinta Chica, Ujú. estás a un poco más de las 8 cuadras, 10 Sí, cuadras pero de llegar a la es que parada. cojo la 12 que me deja en la puerta de mi casa y esa Claro, misma línea me deja en el en el centro y en centro. el centro está todo, o sea, y gasto 5 centavos menos que en el tranvía, porque el tranvía cuesta 35 centavos, Mm. el bus 30. O sea, esos 5 centavos, alguien puede decir, son 5 centavos", pero 5 centavos que en gasto hormiga representa a final de mes un montón de plata. Sí, pero además, como tú dices, o sea, realmente Está hicieron de mal una forma gestionado. mal trazada, Sí. no pasa por las universidades, Ujú. qué sé yo, un montón de cosas, pero Total. es por beneficiar a una empresa que se le ocurrió hacer un tranvía. Hablando de que pasen por las universidades por beneficio de los estudiantes, la línea 4 que es ahora, esa pasa por la mayoría de campus y Claro, universidades de la ciudad, claro. y es un bus. O sea, en el tranvía está literalmente solo como una atracción turística que nos ha servido Una para mucho. atracción de 300 millones. Exacto, muy, muy Yo caro. creo en el turismo, además, Ujú. como mecanismo alternativo para el desarrollo de la Sí. economía, sí, pero no creo que deberíamos invertir 300 millones en turismo. Ujú. O sea, me parece además que el costo del cierre de las tiendas que estaban en el centro mediante la construcción y todo lo que ha supuesto la construcción del tranvía para la ciudad es un costo demasiado alto. Claro, y a la final, o sea, volviendo al tema de la corrupción, o sea, hay tanto ingreso supuestamente en turismo, pero la condición de vida de la gente sigue siendo igual. Entonces yo digo, ¿para qué tanto fomento de turismo si a la final la gente de la 9 de octubre, de cosas que no muestras en televisión porque no son estéticamente lindas Lindas. para mostrar, se sigue muriendo de hambre? O sea, que lo único que tienes para mostrar, que me encanta el centro de la ciudad, es muy bonito, es Sí, muy sí, yo lindo, también soy enamorado de... pero vamos a lo real, a la parte cruda de la vida. O sea, la gente se está muriendo de hambre, la gente realmente donde se palpa. Yo creo que esas cosas de la vida es a la gente que te vende desde una verdura en la calle, los que venden chochos, ellos te pueden decir, puta, cada vez está más cagado esto. Claro, Sí, pero como tú hablas desde, alguna vez escuché, no sé si has visto La Casa de Papel, sí, claro. ya uno de los personajes que era el más joven, que era Río, no recuerdo el nombre de él, en un podcast mencionó que un amigo le dijo, cuando tú tengas un problema, repítete esa frase, tu problema es un problema de blancos. Y yo me quedé como que, e hizo la siguiente reflexión, es problema del primer mundo, porque la persona que realmente tiene que levantarse a las 5 de la mañana y decir, puta, ¿qué voy a hacer hoy día para traer una leche y panes para mis hijos? Eso es realmente un problema. Ujú. Eso realmente sí es un problema. Sí, completamente, Ajá. Yo creo completamente, que esas son realidades y realidades y una es más dura que la otra. completamente. Ujú. Sí, y eso es lo que en realidad pasa. Hemos visto lo rural y lo urbano, pero imagínate tú entre Cuenca y el resto de cantones, que Ujú. también hay una exclusión increíble, increíble. Y tienes una potencialidad mirando incluso el desarrollo para la propia ciudad de Cuenca en los otros 14 cantones que tienes, que en realidad está completamente desaprovechada. Es decir, para el propio turismo que vos decías, hay cosas increíbles que tiene la provincia. Increíbles, increíbles. Yo fui hace poco a un lugar que se llama Estero Piedra. Vas en la vía Cuenca-Molleturo y casi ya unos 10 minutos antes de llegar a Puerto Inca, giras a mano derecha, casi cuando se acaba toda la montaña, y coges un camino que tiene unos 25 minutos. Estero Piedra es una zona cacaotera, donde el atardecer es increíblemente lindo. Tienes también ahí aguas termales, ahí, y están a 1 hora y media, 2 horas de la ciudad de Cuenca. ¿Quiénes van? Nadie, absolutamente nadie. Y es una zona divina para ir, para estar allá. Terapia, lo voy a anotar. Estero Piedra, sí, es increíble. Y tienes además una vía que la puedes hacer. Ahí los campesinos de la zona nadie se pone de acuerdo. Que caminas, dices 10 horas y vas a parar en Putucay, que es ya en la zona del Cajas. O sea, Ujú. y es un trayecto hermoso. Digo, no se ponen de acuerdo porque dicen, no, yo me hago 5 horas. No, Ah, cada quien se hace. Pero yo creo menos que tiempo, sí, a paso lento, digamos, y seguro, tienes unas 8 horas de caminata. pero es hermoso ese lugar para Hermoso. realizar Se eso. cruzas el Cajas Wow. y vas y terminas en la costa. O igual, la vía que tienes acá por Soldados.
o Increíble. igual la zona de No, Quimsacocha, Girón, no sé, todas las cosas que hay hay cosas no solamente realmente, el Valle de Yunguilla, que es hermoso y que sí. además tiene cosas que no están del todo mostradas, porque en Santa Isabel también tienes una parroquia que se llama Shagli, de donde puedes ver el cielo. Wow. Es hermoso, y además es un frío terrible, pero es hermoso, con comunidades campesinas, indígenas, que han sabido, digamos, conservar. Yo creo que el queso que hacen en Shagli o en San Fernando no le pide favor al queso que te comes en el Supermaxi o en el Coral Centro. Y son campesinos No, el organizados en queso de San comunes. Fernando es delicioso. Es delicioso, sí. Increíble. Ajá. Entonces son potencialidades que tenemos, pero que la gente a veces no tenemos chance y no nos han mostrado y no tenemos la capacidad para mostrarnos nosotros mismos la potencialidad que tenemos como provincia, como país. Va. Pero recaigamos aquí en la provincia. Me parece que esas son las diferencias que existen. Entonces estamos en la vorágine de la vida y no puede ser. Yo sí he ido, pero que el domingo tarde el plan sea ir al mall, solamente. ¿Entiendes? Sí, 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 total, sí. sí. Una sola Me al, río al mall, porque el primer plan que se te sí, viene a la al mall. mente en un promedio es así. Sí, y está Ajá. bien. No, no, O a la yo también he Remigio el fin de ido, sí, semana, sí, yo la también he larga, ido, claro. pero creo que hay cosas tan lindas que puedes hacer. Ahora están recuperando y me parece bien, digamos, además porque es la gente mismo, ¿no? Estos que hacen este ciclismo de montaña Mm, o el ciclismo de aventura, o eso, digamos que están recuperando los 4 o 5 miradores que tienes en Turi. ujú. No es del Estado, no es del municipio, es la gente que descubre los caminos y los está poniendo Claro, como turístico, y me parece bien. Pero no solamente ahí hay miradores. claro, no, ya me dejas Tienes en un el montón de Valle, tienes en hamburguesas Raña para... Roma, tienes en toda esa zona, Ujú, solamente ahí, ¿no? Porque si vas, digamos, al otro lado, por acá también ujú. tienes miradores increíbles y cosas tan lindas que lamentablemente no han sido mostradas y explotadas. Cuando digo explotadas, quiero decir, digamos, puestas en su punto para que la gente pueda ir y para tener una diversión distinta, a lo mejor a ir al Ujú. molo un domingo tarde, que está bien, pero que es ir a más consumismo, digamos, porque al final siempre te compras o te quedas enamorado de alguna cosa para comprarte muchas cosas que seguramente ya tienes en casa. Byung-Chul Han, un filósofo norcoreano, Sí, decía sí, que estamos atrapados en el infierno del sí, igual, donde hay esta familiaridad en todo lado, ¿no? Y creo que nos haces aparentemente la ilusión de sentirnos parte de un todo. Por ejemplo, ya ves en el McDonald's, KFC y te comes la película gringa, pero a la final creo que también es recuperar eso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me fui a baños de agua santa con mi enamorada, fue como que vamos a probar esos dulces. No me gusta mucho el dulce de guayaba, pero digo, vamos, palpemos eso. O sea, que la gente que nos claro, tiene que contar de aquí. Porque si me voy allá, por ejemplo, yo soy fanático del café de Juan Valdés. Y cuando amanecimos la primera bueno, ¿quién no mañana fue son? como que, no, no, o sea, de una se te ve, dice, no, digo, vamos, o sea, el café es rico, ¿no? Pero eso ahí en Cuenca, o sea, vámonos aquí a probarnos un tigrillo de aquí, de Baños de Bosanto, un sándwich de queso, algo de aquí. Porque creo que eso se trata cada que exploras lugares diferentes, ¿no? Como que Sí, claro, escapar un poco de lo tuyo, e incluso para palpar la realidad de otro contexto y conocer esa misma cultura. claro. Y hay Ujú. cosas culturales que además se van perdiendo. Ujú. Por ejemplo, aquí se está perdiendo la escaramuza. ¿Sabes lo que es una No. escaramuza? La escaramuza es una corrida de caballos que se hace mucho en el campo y los campesinos hacen muchos esfuerzos por sostener eso como un tema cultural. Y cuando vas, quedas enamorado. Te juro Wow. que quedas enamorado. Porque además todo un ritual Se sigue en ese haciendo aún. sentido. Sí, claro, se sigue haciendo. Se va perdiendo, pero todavía se sigue haciendo. Ahora me parece que van a hacer las fiestas en Nulti, seguramente hay una Mm, escaramuza ahí. Pero te invito a la próxima que vaya, que haya, te invito para que vayas. anotado. Sí, anotado, en serio, y es una cosa culturalmente que además para mostrar, como dices, cualquier gringo se queda loco y volvería a Cuenca solamente por ver una escaramuza. Te juro, es increíble. No, nunca he escuchado ni Sí, siquiera el es término. una cosa, además que se visten, es todo un ritual desde la Ah, mañana, wow, con qué lindo. compadres, padrinos, no sé qué, ta, 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 ta. Luego viene el tema de los caballos, es una cosa hermosa que se va perdiendo y es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Increíble, Es un sí ya mestizaje, ¿no? Pero que los campesinos lo han ido asumiendo. qué bacán. Claro, anotado entonces Sí, anotado, anotado. para ir a experimentar esto. Sebastián, yo te agradezco mucho por tu tiempo. De Dale a verdad vos. disfruté mucho la conversación, aprendí un montón de cosas. No sabía, por ejemplo, este tema que tú estuviste encabezando esto de la gratuidad, pero sí una anécdota muy interesante. Y no, gracias por impartir tus conocimientos, tus propuestas y como siempre digo, éxitos en tu campaña y que te vaya de la mejor manera, ¿no? Y como se dice en el fútbol, que gane el mejor. Y nada, pues, si quieres decir algo final. No, gracias, amigo. Bueno, no conocimiento, sino
digamos, hay anécdotas de la vida. Yo te agradezco por la invitación, creo que es de las entrevistas que más disfruté de la campaña, porque, digamos, nosotros no vamos a hacer una campaña puesto a las máscaras de que somos lo mejor y que tienes que mostrarle a la gente lo mejor. La política y el marketing también te lleva al ser del igual, ¿no? A tratar de mostrarte. Nosotros somos así y siempre vamos a decir la verdad. Si estamos de candidatos, si ganamos, si perdemos, porque creo que de lo que se trata es de decirle la verdad a la gente y demostrarte sin máscaras, tal y Ujú, cual eres. Mi mensaje, si podría decirse así, es que, y tú lo sabes más que yo, que siempre hay que mostrarle a la gente lo que uno es, la esencia de lo que uno es. ujú, Tratar de quitarte todas las máscaras que nos impone el sistema para mostrarte lo que eres y para construirte a ti mismo a partir de todas las cosas que vas aprendiendo. Tú y yo somos nuestras historias al final del día ujú, y esas historias son lindas para contarle. Todos tenemos y todas algo que contarle ujú, de nuestra historia de siempre. vida, siempre. Y hay que escuchar más para aprender de esas historias y poder aprender de esas historias y poder indexarlas a lo que tú Ujú. eres, porque también somos las historias de los demás. Sí, total. Somos fragmentos de la gente que nos ha rodeado en toda nuestra vida. Y creo que eso es lo interesante, no estamos hechos Exacto, del mundo, a la final somos el resultado de la exacto, sociedad también. Y exacto. nada, Sebastián, muchas gracias nuevamente a la gente que vio, que nos escuchó, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre digo, nunca se queden con nada de lo que hablamos aquí, siempre vayan, investiguen, saquen sus propias conclusiones. Y nada, nuevamente gracias y nos vemos la próxima. Chau. Amigo, chao.